lo que es la piedad. La piedad. ¿Qué era Cristo? Sencillo, humilde, paciente, bondadoso, amoroso, misericordioso. Ese era nuestro Cristo. Ese era nuestro Dios, nuestro Señor. Y en este momento toca el tema de la evangelización. La evangelización, el tema de la evangelización. Por eso hemos leído, y lo voy a volver a leer, el versículo 19. Y pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 1912, el 14 de abril de 1912, ¿alguien sabe aquí qué sucedió? Un acontecimiento pero muy conocido. Un transatlántico se hundió. Iba de Londres a Nueva York. ¿Alguien sabe? El Titanic. Por si alguien ha visto a Leonardo DiCaprio y ahí en la esquina del Titanic, ¿no? Una escena de amor. Pero en este viaje, hermano, iba un hombre. Bueno, en realidad murieron muchos cristianos, muchos pastores murieron ahí. Entre medio de ellos, murió John Harper. John Harper era un neozelandés, ¿o cómo se pronuncia? No, de el norte de Irlanda. Hermano, este hombre fue un evangelista. Este hombre fue llamado por Dios a esta vocación de la predicación del evangelio en todas partes de Europa, hasta que recibió el llamado y la invitación de la iglesia en Michigan, en Estados Unidos, del pastor, otro evangelista, D.L. Moody. No sé cuánto habrán escuchado del pastor D.L. Moody. Él ya había ido y había vuelto, pero ahora le habían regalado el pasaje en el Titanic y él había comprado el boleto para subir y viajar a predicar el evangelio de Jesucristo en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Un iceberg estaba esa noche. Dios lo había puesto en ese lugar y el Titanic se hundió y el pastor murió. Pero antes de morir, este hombre predicó el evangelio se dice que predicó a 150 personas, pero en realidad, ¿cuántas personas más habrá predicado el evangelio en ese mismo momento, en ese mismo instante antes de morir? Pero lo que más resuena en la historia de su biógrafo, de John Harper, es que él, antes de hundirse, él se agarró fuertemente a una proa, a un pedazo de la proa del barco, y dice que él miró a la distancia a una mujer que estaba embarazada, gritando, y él nadó en medio de la oscuridad y del frío, nadó, la trajo a la mujer, la puso en el trozo de la proa que él estaba sosteniendo, y él se estaba hundiendo, y antes de hundirse le dijo: ¿crees en el Señor Jesucristo? Y él le dijo: no. ¿Eres salva? Ella dijo: no. Pues yo hoy te digo que vamos a morir. Vamos a morir. Nuestra muerte está a unos minutos. Ahora, tú no estás preparada para encontrarte con tu Creador. Y la mujer le dijo: ¿qué debo hacer entonces para ser salvo? Y John Harper le dice: cree en el Señor Jesucristo con todo tu corazón. Confiésale como tu Señor. Confiesa tus pecados, y hoy mismo, cuando tú mueras y cuando yo muera, nos veremos en el reino de los cielos. La mujer no murió, porque esta historia lo cuenta esta mujer. Esta mujer, su hija
fue una gran evangelista por las calles, itinerante, predicando el evangelio de Cristo. John Harper murió y quedó para la historia. Y esperemos que un día lo veamos en el cielo juntamente con aquella mujer y aquellos familiares que recibieron al Señor en ese momento, en ese instante. La pregunta que viene ahora y dice, ¿por qué esperar hasta ese momento, minutos antes de morir? Minutos antes de pasar los linderos de la eternidad para arreglar nuestras cuentas con Dios. Hermano, yo creo que la mayoría de nosotros que estamos en este lugar, la mayoría, nunca escuchó hasta los 15 años hablar de Cristo. Ir a una iglesia cristiana, ni siquiera a una iglesia católica o cualquier iglesia en el mundo entero. Hemos vivido muchos años de nuestras vidas desperdiciadas. Unos como yo, en el alcoholismo, en las drogas, en la delincuencia. Muchos años de nuestras vidas han sido desperdiciados por las calles. Desperdiciados totalmente. Vivíamos sin rumbo y sin dirección. Comíamos, dormíamos, trabajábamos. Nuestro dinero lo hacíamos una rifa. Pero el asunto es que el día lunes ya no teníamos ni un solo peso en el bolsillo. O en algunos lugares ni un solo dólar en el bolsillo. Pero llegó un día en que alguien nos habló del evangelio. Alguien nos presentó el evangelio. Alguien nos presentó la gracia de Dios. Y pudimos venir a los pies de Cristo. Y pudimos venir. Yo me acuerdo, y nunca me voy a olvidar, hermano. El 13 de enero de 1999, el Señor me rescató. Por su gracia. Me acuerdo la hora, 5 de la tarde. Yo me acuerdo. Cuando el Señor me rescató y me trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. El Señor se acordó de mí y tuvo misericordia. Pero fue por una persona. Fue por un hermano joven de la iglesia. Que él se arrimó a mí, me habló y me dirigió a los pies de Cristo. Y estoy seguro que en ese momento, especialmente en mi vida, Dios hizo el llamado a la predicación. Yo estoy seguro. Un teólogo, un erudito de la Biblia dice, la fe disciplinada es una fe que probablemente perdure y lleve a otros a creer en la misma fe que él cree. ¿Ha escuchado? Lo vuelvo a repetir. La fe disciplinada, hablando de las disciplinas espirituales, es una fe que probablemente perdure y lleve a otros a creer en la misma fe que cree él. La fe disciplinada. ¿Qué quiere decir eso? Fe disciplinada, pastor. Pues nada menos y nada más que nosotros salimos a hablar de Cristo con fe, creyendo que el evangelio, creyendo que el Espíritu Santo de Dios va a tocar los corazones. Que se conviertan, puede ser que sí, puede ser que no. Que nos rechacen, puede ser que sí, puede ser que no. Que nos escupan, que nos maltraten, que nos maten en algunos casos, puede ser. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Estás dispuesto? ¿Hasta qué punto amas a tu prójimo que está afuera? ¿Y hasta qué punto aborreces tu propia vida por amor a Cristo para pagar el precio? Ese es el pequeño punto que el cristiano en la actualidad, muchos o más del 90% no lo ha entendido todavía. El amor que tenemos que tener por el prójimo allá afuera y el desprecio por nuestras propias vidas por ir y predicar el evangelio a costa de nuestras propias vidas. Hoy en la actualidad se predica un evangelio donde te enseñan a amarte a ti y aborrecer a tu prójimo. Desgraciadamente eso está así. En Europa ya y en Latinoamérica ni se diga, y en los Estados Unidos ni le cuento, hermano.
El ejercicio de evangelizar va a llevar a otros a tener fe y a convertirse y a creer firmemente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres ir? ¿Quieres hacerlo? Una de las labores más gratificantes para un cristiano es hablar a alguien de Jesucristo. No, cuando usted habla y comparte su fe, cuando usted habla con alguien, un compatriota, cuando un boliviano habla con un boliviano, cuando un peruano habla con otro peruano, un colombiano habla con otro colombiano, un ecuatoriano habla con otro colombiano, un español habla con otro español y le presenta el evangelio de Jesucristo. Hermano, ¿no te pasa a ti? ¿No te da alegría y gozo compartir el evangelio, tu fe a esa persona? No sé si a ti te pasa o no, pero a mí me pasa cuando yo hablo del evangelio. Hay una gratificación, hay una alegría, hay un gozo dentro de uno por compartir de Cristo. Hermano, y a mí en el trabajo, algunos marroquíes ya me han escupido por predicar a Cristo. Ya me han amenazado de quererme pegar. 19 marroquíes o 20 y yo solito ahí predicando el evangelio. Le estaba hablando a uno solo, pero los demás estaban escuchando pendientes y se enojaron fuertemente. La predicación del evangelio es lo mejor que puede hacer un cristiano. Testificar de Cristo a costa de lo que te pueda pasar. A costa de lo que te pueda pasar. John Harper predicó a Cristo a costa de su vida. Le dio el trozo para salvar a la mujer y él murió. Pero predicó el evangelio. Un alma más que rescató de las mismísimas llamas del infierno. Y la mujer creyó en el evangelio. Que el deseo de nuestro corazón sea, hermano, hasta el último momento, hasta el último segundo, como lo tuvo John Harper, predicar a Cristo y a este crucificado. Hasta el último segundo de tu vida que Dios te permita tener en este mundo, predica a Cristo, muestra a Cristo con tu vida, muestra a Cristo y muchos llegarán a conocer a Cristo. Cualquiera que nosotros podamos haber hecho el testificar de Cristo, si no lo has hecho hasta este momento, tú no has podido experimentar esa gratificación, ese gozo y esa alegría que solamente el Espíritu Santo de Dios pone en aquel que abre la boca. El hablar de Cristo es para todos los cristianos, no para algunos. No para algunos. Porque algunos pueden decir, no, yo no tengo el don, yo no soy para esto, yo soy tímido. No, hermano. El hablar de Cristo, el evangelizar es para todos, para todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y su soberano y su Rey. Le pongo un ejemplo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser? ¿Cuál es uno de los hombres famosos o millonarios aquí de España o de Estados Unidos, del mundo entero? O del rey de Qatar, donde está el mundial. ¿Cómo se llama el jeque este? El emir, que le llaman el emir. Bueno, ¿cuántos quisieran ser el hijo de ese hombre? Y cuando usted va por todas partes, wow, lo miran. O el hijo de Donald Trump, por ejemplo, un multimillonario, medio alocado, pero... O de Barack Obama. O sea, mire, hermano, los familiares de estas personas van presumiendo de qué familia vienen. Tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes quién es mi tío, mi padre. O a lo mejor lo miraron de lejos. Fueron a la Casa Blanca, pasaron por allá. A lo mejor el presidente sacó la mano y ya lo vi. Ni sabes, yo lo vi al presidente. Sacó la mano por ahí de la Casa Blanca. La gente presume lo que han experimentado esto. Yo me acuerdo que antes, cuando yo vivía en Madrid, yo era busca famoso. y yo buscaba por el aeropuerto, por las plazas, por Oporto, por las principales calles de Madrid, famoso para sacarme. Y encontraba alguno y me puedo sacar, y me sacaba fotos. Y luego mostraba por todas partes. Mira, yo me saqué foto con Antonio Banderas, me saqué foto con Bardem y con esto y con lo otro, algunos de telenovela.
Ya las tiré la foto ya. Hermano, pero yo buscaba para presumir. Yo era así, lo confieso. Confieso mi pecado. Hermano, ¿sabes por qué tú no presumes de ser cristiano? Porque a lo mejor en muchos casos tú no has conocido al Rey. Tú no has conocido al Rey de Gloria, al Señor de señores. Por eso te avergüenzas, por eso te da miedo, por eso te da temor. Y no presumes. No hay una foto. No estoy diciendo que tenga una foto de Cristo, porque nadie ha visto a Cristo. No hay una foto. Pero en tu corazón, en tu mente, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Dios? ¿Tú te has puesto a pensar algunas veces eso? ¿Por qué no presumes? ¿Por qué no enseñas? Hay algunas mujeres o algunos hombres que presumen de hombres guapos como ese que sale en Pasión de Gavilanes. ¡Wow! Le sacan fotos, hasta en la tele, la miran y el móvil la apuntan a la tele y le sacan fotos y la ponen en su Facebook. ¿Cómo se llama, mami? ¿Cómo? Mario. ¡Wow! Se llama Mario, dice. Y lo presumen, hasta en el Facebook le ponen ahí la foto. ¿No? Hermano, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Jesús de Nazaret? Hasta nos cuesta compartir algo del cristianismo en nuestras redes sociales. Nos cuesta compartir algo en nuestras redes sociales del cristianismo, algo que hable del cristianismo. Nos duele. Prefiero compartir una selfie mía donde vea mi mejor foto. Prefiero compartir de mi hijo, de mi marido, de mi mujer, de mi familia. Oh, ¿cuánto presumes? ¿Por qué no presumes de tu familia espiritual, de la iglesia? Por lo menos que hable algo de ti, de que asistes a una iglesia. Hay muchos cristianos en el mundo entero que están cumpliendo con esta labor de la evangelización en el mundo entero, a pesar de lo que les cuesta. Dejaron la comodidad de Europa, dejaron la comodidad de Latinoamérica, de Norteamérica, y están predicando en la India, en la China, en Corea del Norte, en Bangladesh, en lugares donde el evangelio es perseguido, en lugares donde matan a todo aquel que lleva una Biblia en la mano. A todo aquel que se pone a predicar el evangelio, están matando, literalmente matan, decapitan, queman, crucifican, apedrean. Nosotros aquí en el mundo occidental, ¿qué estamos haciendo por expandir el evangelio de Jesucristo? ¿Qué estamos haciendo? Cuanto más cómodo estamos, mucho más mejor. Cerrada la boca. No hay persecución. Pero no se preocupe. No se preocupe, estamos a las puertas de que la iglesia vaya a ser perseguida. Y aquí se va a ver quién es de Cristo y quién es de quién. Estamos a las puertas. Si usted mira las noticias, estamos a las puertas. Pero al mismo tiempo, esto es una paradoja tremenda. Nada causa tanta ansiedad que hablar a un grupo de cristianos sobre cómo evangelizar. Nada causa tanta ansiedad por hablar a un grupo de cristianos de cómo tenemos que evangelizar, de cómo tenemos que ir afuera y predicar el evangelio de Jesucristo. La piedad requiere mucho la evangelización. ¿Quién fue el mayor evangelista del mundo? Jesucristo. Por eso las disciplinas espirituales para la piedad es para parecernos a Cristo, para parecernos a Él, no para presumir, yo estoy por la calle hablando, yo estoy predicando, no, no es para eso. No es para que tú muestres cuánto oras y cuánto lees y presumir, no, muestra a Cristo. Y muchas veces mostramos a Cristo con nuestro silencio, con nuestra sencillez, con nuestra humildad.
Con nuestra boquita cerrada mostramos a Cristo en muchos casos. Hay dos tipos de evangelización. Una evangelización formal y una informal. La formal es aquella iglesia que tiene un grupo de personas determinadas ya, que tiene un día determinado al mes y sale afuera a predicar el evangelio. Y yo, cuando conozco a Cristo, me uno a ese grupo porque yo quiero hablar de Cristo. Y el informal es aquel evangelismo que nosotros hacemos en el bar, en la cancha, en el trabajo, en mi familia, en mis hijos, mi casa, mi mujer, mi marido. Ese es un evangelismo informal. Yo hablo y predico de Cristo informalmente. Como dijo Pablo, en todo tiempo y fuera de tiempo. La evangelización es algo que se espera de nosotros. Pero muchas veces cometemos un terrible error. Somos como los avestruces. Agachamos la cabeza y nos avergonzamos. Como lo estaba diciendo ahora mismo. En el Facebook me avergüenzo de mostrar una imagen de Cristo. Yo prefiero mostrar una imagen de mi trabajo, de la cereza, de la poda, de que estoy cosechando, de que estoy haciendo esto, lo otro. Esa imagen muestro en el Facebook, pero no muestro una imagen de Cristo. Prefiero mostrar una imagen. ¡Ay, qué comida más rica que estoy comiendo! Este vestido que me estoy comprando, este zapato que deseo en mi corazón. Esas cosas materiales son las que yo muestro, pero no muestro nada de Cristo. No hay nada de evangelio en mis redes sociales. Ahora mismo, si yo le preguntara a cada uno de ustedes, muéstrenme su teléfono, ¿qué tiene en su perfil? ¿Qué lleva en su perfil de WhatsApp, en su perfil de Messenger, en su perfil de, no sé si TikTok tiene, no me acuerdo si tiene, no sé si tiene, pero en su Facebook, en todas las redes sociales, ¿qué tiene usted ahí? ¿Qué tiene? Analice su vida. ¿Qué tiene usted que está evangelizando aún a través de las redes sociales, a través de un post? ¿Usted evangeliza? La evangelización es algo que se espera de un cristiano. No tenemos que ser como el avestruz, agachar la cabeza cuando se habla del evangelio y de Cristo. La pregunta ahora viene y dice, ¿qué es evangelización? ¿Qué es evangelización? Escuche lo que dice el doctor y teólogo Donald Whitney. Esto está hablando en términos generales. Donald Whitney dice, evangelización es presentar a Jesucristo por o mediante el poder del Espíritu Santo a los pecadores. Escuche bien. Evangelización es presentar a Jesucristo por o mediante el poder del Espíritu Santo a los pecadores, para que ellos logren confiar en Dios a través de Él, a través de la persona que evangeliza. Recibirlo como su Salvador y servirle como a su Rey en la comunión con la iglesia. Eso es evangelización. ¿Qué es evangelizar? En términos ya así, bruto. Evangelizar es comunicar a otros el evangelio. Así de sencillo. Nada más, nada menos que evangelizar es comunicar a otros el evangelio de Jesucristo. Simplemente que el doctor Donald Whitney hace un poquito más profundo su resumen. Evangelizar no es contar mi testimonio a otras personas. Ay, ni sabes lo que me pasó. Yo antes era un asesino y ahora ya no mato. Eso no es evangelizar. Antes yo era un mujeriego, tenía 3, 4 mujeres y jugaba con todas y ahora ya no soy mujeriego. Antes yo era un alcohólico y yo no soy alcohólico. No, eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar. La evangelización se produce en palabras, dichos, escritos o grabados. Escuche bien. La evangelización se produce en palabras, dichos, escritos o grabados.
No importa si es a una sola persona, a un grupo o a una multitud. Vuelvo a repetir, la evangelización es por un dicho, por un escrito o por algo grabado que tienes en tus redes sociales. A través de eso tú evangelizas, tú muestras a Cristo por algo grabado. Tú evangelizas por una palabra que tú digas, tú evangelizas. Ya puede ser a una persona, ya puede ser a un grupo o a una multitud de personas. Pero tú evangelizas. No importa si es a un niño, no importa. Y mucho más mejor si es un niño, como decía el pastor, el evangelista D.L. Moody. Si ganamos a un niño, hemos ganado a una persona entera para el evangelio. Pero si ganamos a una persona de 50 años, D.L. Moody decía, he ganado medio hombre. He ganado media persona, porque ya le queda pocos años de vida. Pero si ganamos a un niño, toda una vida entera por el evangelio. Mire, vamos a la palabra del Señor. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos, ahí más adelantito de Mateo. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15, la palabra del Señor dice, ¿alguien lo puede leer? 16, 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Lucas 24, 46 al 47. Otras hojas más para adelante. Lucas 24, si alguien lo encuentra, primero lo lee. 24, 46. El versículo 47, y que en su nombre se predicara. ¿Qué tenemos que predicar? ¿Qué es el evangelio? El arrepentimiento para el perdón de los pecados. Si no hay arrepentimiento en la persona, no hay perdón de pecados, no hay salvación. No hay salvación. Como yo decía anoche en Puente Tocino, en Murcia, en la iglesia, hermano, si nosotros no hacemos entender a la persona que está muriéndose en sus delitos y pecados, esa persona no correrá a buscar a Dios. Jamás buscará a Dios. ¿Por qué? Porque es rico, tiene dinero, tiene trabajo, tiene casa, tiene comodidad, lo tiene todo, tiene un carro, tiene un coche, tiene auto. ¿Qué necesito yo para buscar a Dios? No necesito nada. Pero el evangelio no se trata de cosas materiales. El evangelio es tu alma que está en peligro. Tu alma es eterna y va a sufrir por toda la eternidad en una condenación eterna, apartado de la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que hacerle entender a la gente que están en peligro. Están en peligro porque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el evangelio. Que reconozcan que están en pecado y que su vida diaria los aparta de Dios continuamente. Juan 20, 20. Vamos más para adelante. Juan 20, 20. Si alguien lo encuentra, ayúdeme a leerlo, por favor. Siga leyendo hasta el 21. Como me envió el Padre, así también yo les envío. Así también yo los envío. Hechos 1:8. Alguien de memoria. ¿Sí? Y me seréis testigos. Y me seréis testigos. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros.
Y entonces saldrán a predicar a Jerusalén, a Samaria, a Judea. ¿Dónde más? Hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. Solamente en Hellín, solamente en Albacete, en España, hasta los confines de la tierra, hermano. ¿Quién sabe si el Señor ha permitido que usted venga a conocer el Evangelio aquí a esta iglesia, a España, y usted vuelva a su país a predicar el Evangelio un día? Retorne a predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿A dónde? ¿De cuántas nacionalidades tenemos aquí? De varias nacionalidades tenemos en este lugar, en la iglesia. Podamos volver a predicar el Evangelio a nuestros familiares, a nuestros propios compatriotas que se están perdiendo. Nosotros venimos de una cultura latinoamericana extremadamente machista y maltratadora. Predicar a Cristo, que Cristo es compasión, es amor y es verdad. Cristo nos manda a evangelizar a cualquier persona en cualquier lugar que el Señor te presente en ese momento. En cualquier lugar, hermano. Tú puedes estar en tu coche. Tú puedes estar yendo por cualquier lugar en la carretera. El coche te rompe. Y a lo mejor te enojas hasta con Dios porque el coche se rompió, pero a lo mejor viene el de la grúa que necesita a Cristo y tú le tienes que evangelizar. A lo mejor es su último día de vida que Dios le está presentando para que tú le hables de Cristo y él se arrepienta y pueda ser salvo. Pero tú sigues renegando porque se rompió el coche. Y Dios te ha presentado la oportunidad para predicar a Cristo. A lo mejor caes enfermo y te vas a emergencia al hospital y te internan y tú sigues renegando porque eres un idólatra de tu salud. No aceptas el enfermarte y vas al hospital y Cristo, Dios está permitiendo tu enfermedad para ir a predicar a las enfermeras, a los médicos, a los celadores, a aquel que esté compañero tuyo en la habitación, predicar a Cristo. Pero tú sigues renegando porque quieres estar sano. Pero no entiendes la voluntad de Dios. No entiendes la voluntad de Dios. Cuando Jesús, mi hijo, nació muerto, le tuvieron que reanimar con esos choques. No me acuerdo cómo se llaman esos que le dan el choque para que el corazón vuelva a palpitar otra vez de nuevo. Hermano, era un niño de 5 minutos de nacido. Y mi hijo se quedó ahí 2 semanas en una incubadora. 2 semanas. Y yo desde el momento en que empezó a complicarse el parto, desde las 9 de la mañana que llegamos con mi esposa hasta las 2 de la mañana que el niño nació, yo sabía que era un propósito de Dios para predicar el Evangelio de Jesucristo. Enfermeras, médicos y cualquier persona que se me arrime, era para predicar el Evangelio de Jesucristo. Yo no miraba que mi esposa estaba sufriendo, pero igual me estaba preocupado. Pero más estaba en mente por predicar el Evangelio, porque yo sabía que esto no era para muerte. Aunque me dijeron que el niño iba a morir. Todos los días en la mañana, prepárense porque el niño va a morir. Prepárense porque el niño va a morir. Prepárense porque salimos en helicóptero a la UCI, a la zona neonatal de Albacete, el hospital universitario. Y todos los días, durante 2 semanas, todos los días era que va a morir, que va a morir. Mi hijo no va a morir. ¿Y ustedes lo ven como canta ahora? ¿Y ustedes lo ven como come? ¿Y ustedes lo ven como camina ahora? Me dijeron que iba a quedar tetrapléjico, que iba a ir en silla de ruedas, que no iba a poder comer. Hoy lo tienen que operar de las cuerdas vocales. Imagínense cuando lo operen si así como canta. Hermanos, los planes de Dios no son tus planes. Los planes de Dios no son tus planes. ¿Tú pensaste venir a España? ¿Con qué propósito viniste a España? ¿De hacer dinero? ¿De hacer plata? Mira cómo Dios te cambia los planes. Hoy estás en esta iglesia escuchando el mensaje de Jesucristo. Y a lo mejor has conocido el Evangelio. Y Dios te rescató de las tinieblas y te puso en la luz, en su luz admirable y te trajo a su reino. Dios te cambió los planes. Sus planes de Dios son perfectos. Y Él no se equivoca. Este mandamiento, hermano, no solamente era para los apóstoles, sino que para todos los cristianos de todas las épocas, de todo el mundo, de todas las naciones. Id y predicad el Evangelio de Jesucristo. Para que la gran comisión se cumpla allí, para que Cristo tenga un testigo en ese lugar remoto donde Dios te mande o donde Dios te guíe.
Un cristiano como tú debe disciplinarse en practicar el evangelismo lo más pronto posible y sin pretexto. Para que la gran comisión se cumpla allí donde Cristo te mande, donde Cristo envíe un testigo de Él a cualquier lugar remoto del mundo. Un cristiano como tú debe disciplinarse en practicar el evangelismo. En practicar el evangelismo. Hemos sido llamados todos para evangelizar. Todos. Y esto no es que yo tenga un don, que yo no tengo el don, que yo soy para esto. No, como lo dije anteriormente, esto no es eso. Hemos sido llamados todos, hermanos. Mire, vamos a 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9. Dice así la palabra del Señor. Pero vosotros, escuche bien, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Qué dice? A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué precioso, hermano. ¿Usted sabe que ya hoy no necesitamos un sacerdote como en el Antiguo Testamento? Hoy ya no necesitamos a Aarón para que él entre y haga el sacrificio por nosotros. ¿Quién fue ese sacerdote que ya lo hizo por nosotros el sacrificio? Cristo en la cruz. Él ya hizo el sacrificio, ya no necesitamos. Ahora tenemos acceso libre al trono de la gracia de Dios, dice el libro de Hebreos. Tenemos acceso gratis. Cualquier persona puede ir a Dios ahora. Ya no necesita un intercesor. Ya no necesita alguien que haga el intermedio. No, cualquiera puede entrar. Cristo ya murió en la cruz para que reconciliase a su pueblo con su Creador. Este versículo 9 se utiliza mucho teológicamente para hablar del sacerdocio del hombre. Y eso es así. Hay un sacerdocio que el hombre tiene que llevar. Pero aquí la palabra dice para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. Hay un llamado al evangelismo, a enseñar lo que Cristo nos ha enseñado a nosotros. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos palparon, decía el apóstol. No podemos callar. Nosotros también. Nosotros ahora no lo hemos visto. No lo hemos palpado, no lo hemos tocado. Pero ¿qué es lo que ha pasado en nosotros? Hemos sentido su presencia, sentimos su presencia. Creemos por fe que es así, que Él está dentro de nosotros y somos sus embajadores. Somos sus hijos, somos hijos del Rey de reyes y Señor de señores. Hablemos, prediquemos el Evangelio, evangelicemos por donde sea que vamos. Anunciemos que nuestro Cristo vive, salva, sana, restaura. Y si Él quiere, sana también. Hablemos, no nos callemos. ¿Dónde radica, hermano, el poder para evangelizar? ¿En qué debemos confiar cuando nosotros salimos a evangelizar? En nuestro físico, nuestra buena vestimenta, en nuestra oratoria, en nuestra manera de hablar, en nuestro, no sé, lo que tengamos cada uno de nosotros. ¿Crees tú que en eso tú vas a depositar el poder de la evangelización en eso? No, absolutamente no, imposible. No hay buena oratoria que convenza y transforme el corazón del ser humano. No hay. No hay argumento. No hay ningún argumento que pueda convencer y transformar el alma, cambiarla el alma, jamás. Tú no puedes obligar a alguien a que se haga cristiano, no. La Biblia dice, ¿mudará el etíope de piel? No, por más que haga lo que haga, jamás podrá cambiar. Nunca va a ser un cristiano. ¿Quién tiene el poder para hacerlo? El Espíritu de Dios. Antes de hablar dónde radica el poder, vamos a hablar de la desobediencia que hay en muchos cristianos
al mandamiento de evangelizar. Voy a hablarte de la desobediencia que hay dentro de la iglesia al mandamiento de evangelizar. ¿Cómo explicamos la desobediencia que hay dentro de la iglesia? Dice el pastor John Piper. Al mandamiento que Dios nos ha hecho. Porque esto no es, hermano Ubaldo, si usted quiere, si usted puede y tiene la oportunidad de hablar, hable. Si no, no. No. Esto es un mandamiento. Y está en forma imperativa. Mandato. ¿Cómo explicamos la desobediencia que hay en la iglesia? Porque todo tiene una explicación. El mandato de ir y hacer discípulos. Punto número 1. El miedo. Hay mucho miedo. ¿Miedo por qué? Porque no sabe, porque no conoce, porque no ha sido entrenado. Algunos no saben hacerlo. Pero esto es pretexto para no hablar de Cristo. No, ninguno, nada que ver. Vamos a Juan capítulo 9. Quédese ahí un momento. Vamos a leer el 25. Dice así la palabra. Entonces él les contestó: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Pero ¿cuál es el contexto de esto? Un ciego de nacimiento, ¿no? Un ciego de nacimiento. Ya lo hemos estudiado en el concurso, ya lo hemos visto en el estudio de los jueves de Juan. Este hombre le hicieron un seminario de evangelismo, miró una serie de enseñanzas de evangelización. No hizo nada por el estilo. Simplemente Cristo le dijo: ve y anuncia que yo te he perdonado, yo te restauré. Ve y cuenta que Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios restaura, Dios cambia, Dios transforma, Dios perdona, Dios salva. Y si Él aún así quiere, te va a poder sanar de la enfermedad. Si Él quiere. En el caso del ciego, Dios lo sanó. Jesús lo sanó. Ese es el evangelio, hermano. Ese es evangelizar. Hablar de que Cristo perdona, Cristo restaura, Cristo cambia, Cristo transforma las vidas. Cristo viene y te quita el corazón, ese corazón de piedra, y te pone un corazón de carne. Esto como excusa podríamos creérsela a una persona que lleva una semana o 2 semanas de conocer a Dios. Podríamos creérsela que tiene pretexto de no evangelizar porque no sabe. Pero un cristiano que ya lleva un par de meses, y en exageración a alguien que lleva años y que nunca haya salido a la calle a hablar de Cristo, hermano, tiene que pensársela muy bien a quién representa. Tiene que pensársela muy bien a quién representa. Dice el pastor J.C. Ray, le dice: tienes que ponerte a pensar aún acerca de que si eres salvo. Wow, esto ya es más profundo, hermano. Escuche bien. Si llevas un montón de tiempo en el cristianismo y tú no evangelizas a nadie ni hablas de Cristo con nadie, tú tienes que ponerte a pensar aún hasta que si eres salvo. Eso es profundo, hermano. Porque somos embajadores del Rey. Somos embajadores del reino. Si somos salvos. Y nosotros representamos. Y la gente tiene que vernos como tal. Y hablar de ello. ¿Qué hace un embajador? Habla lo que representa a su país. Lo que se ha dicho, lo que se dictó en su país. Eso él habla donde está representando. En el país que sea. Él habla lo mismo que se ha dictado. La misma ley que se dictó en su país. Él viene y habla en el país extranjero donde él está representando a su nación. Es lo mismo. Él tiene que hablar de su país. Tiene que hablar de su nación. Y tiene que ser fiel
a su nación, a su presidente, a su rey. ¿Por qué no evangelizar, hermano? Mire, si tú no evangelizas, tú corres un peligro tremendo de encontrarte con Dios. Vamos a Ezequiel 33:8. Ezequiel 33:8. ¿Alguien lo puede leer, por favor, entre la congregación? Ezequiel 33:8. Sí. Yo demandaré. Hermano, escúcheme bien. Atiéndame, por favor, un minuto, menos de un minuto. ¿Usted ha leído lo que dice la palabra del Señor? Si tú no hablas al impío, no está diciendo que él se va a convertir si tú hablas, no. No está hablando de eso. La Biblia te está diciendo que tú tienes que evangelizarlo y hablar del amor de Cristo y del perdón de sus pecados y de su arrepentimiento. Y dice la Biblia, literalmente lo dice, no importa si él muere, él se va a ir al infierno. Él se va a ir al infierno. Pero si tú no le hablas, tu sangre se va a demandar. Dios va a demandar a ti. Voy a leerlo de nuevo. Cuando yo diga al impío, ciertamente vas a morir. Está hablando de un evangelismo. Ciertamente vas a morir si tú no hablas para advertir al impío de su camino. Y ese impío morirá por su iniquidad. Pero yo te digo a ti que su sangre la tomaré de tu mano. Hermano, esto es serio para la iglesia. Esto nos tiene que remover las entrañas y salir de aquí a gritos predicando a Jesucristo como Señor y Salvador. No podemos meter la cabeza debajo de la tierra y como que aquí no pasó nada. Somos cristianos y por lo tanto representamos a un cristianismo. Representamos a Cristo como Salvador. Punto número 2. Muchos tienen miedo al rechazo, por eso no salen a evangelizar. Muchos tienen miedo que los rechacen. Muchos tienen miedo al qué dirán. Y eso mismo es símbolo de fracaso. Tengo miedo al fracaso, por eso no lo hago. Y eso se da en muchas personas. No emprenden cosas en la vida porque tienen miedo al fracaso. También no evangelizan porque tienen miedo al rechazo, al fracasar, al que no le van a creer, al que se van a burlar. Punto número 3, temor a las objeciones. La gente me va a preguntar, pastor. La gente me va a hablar de la tierra, del universo, de los dinosaurios y me va a hablar de un montón de cosas que yo no entiendo, pastor. ¿Cómo le hablo? Por eso yo no salgo a evangelizar. Eso no es para mí porque yo no lo entiendo. Punto número 4. Tienen miedo a que otros lo vean con su Biblia o con algún folleto por la calle evangelizando y hablando de Cristo. Tienen miedo. Tienen miedo a mostrar la Biblia en sus manos. ¿Qué es tener éxito en la evangelización? ¿Qué es tener éxito? Cuando se convierten y conocen a Jesús, ¿eso es tener éxito? No. Porque la Biblia, Dios nos manda a evangelizar, a hablar del evangelio. Pero no se van a convertir todos. Te van a rechazar. Te van a vituperar tu nombre. Se van a inventar historias de ti. Y en algunos países, como le estoy diciendo, te van a matar. Y aquí en España, en Europa, ya están yendo gente hasta presa por consecuencia del evangelio, hermano. En Suiza, un hermano, un diácono de una iglesia, que es panadero, lo invitaron a hacer no es torta, es como un queque de pan, de harina, donde celebran allá para los matrimonios y ahí tienen que haber dos hombres besándose. Dos hombres besándose porque el matrimonio era de dos hombres homosexuales. Y el hombre, el cristiano, el pastor, el anciano de la iglesia le dijo, no, yo no voy a hacer eso. No le voy a hacer.
El hombre fue y lo denunció, vino la policía. Hoy, ese hombre está preso, hermano. 6 meses de condena. Y 240,000 euros de multa. Él se fue a la quiebra. Él se fue a la quiebra. Quebró su negocio. Pero él en su testimonio dice: prefiero estar comiendo un plátano y un pan antes de dejar de predicar el evangelio. Antes de construir un pan con 2 hombres besándose. Eso va en contra de todas mis creencias y de lo que yo predico, de lo que yo enseño. ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos, hermano? ¿Hasta dónde? Tenemos que tener esas ganas. Claro que tenemos que tener esas ganas de que se conviertan y de que conozcan a Jesús la gente. Pero no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Mire el gran ejemplo, Jesús. Vamos a Marcos 10:21. Marcos 10:21. Marcos 10:21 dice: Jesús mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Se fue, no le hizo caso a Cristo. ¿Cristo entonces fue un fracasado? ¿Cristo fue un fracasado? No, absolutamente. Hermano, nos van a rechazar, vamos a fracasar en el evangelismo, no nos van a hacer caso. Pero eso no quiere decir que nosotros no hablemos de Cristo en la calle. El llamado es ir y predicar el evangelio. Compartir el evangelio es un evangelismo exitoso. Cuando usted está con sus amigos y usted no se anima a decirles que van a ir al infierno, necesita arrepentirse, que solo en Cristo hay salvación, que Él murió por tus pecados y tenemos la esperanza de ser salvos solo en Él. Fuera de Cristo nada te va a llevar al cielo y que Cristo es el camino a la eternidad. ¿Tú te animas a decir eso a tus amigos o tienes miedo al rechazo, miedo a que te puedan hacer algo? Tenemos que criar coraje, hermano. Muchos de nosotros no queremos decir estas cosas porque tenemos miedo a que primeramente nos rechacen, segundo, ya no sean nuestros amigos, ya no nos llamen, ya no nos busquen. Eso tenemos que romper en nuestras vidas y tenemos que predicar a Cristo aunque perdamos las amistades. ¿Qué queremos nosotros de este mundo? ¿Qué quiero yo de un borracho? ¿De un mujeriego que me dice que le tengo que hacer a mi mujer? ¿Qué quiero yo de ese hombre? ¿Para qué lo quiero? A un profano, a un idólatra, a uno que vive en adulterio, que no se quiere casar. Ya le hablé de que te tiene que casar, que tiene que cumplir con las normas que Dios ha establecido para este mundo, no solamente para la iglesia, pasar por el matrimonio, para dejar de vivir en pecado. Y no quiere. ¿Para qué quiero yo su amistad de ese hombre? ¿Qué consejo me va a dar él a mí? Que se vaya. No me importa. Yo prefiero tener su amistad de cada uno de ustedes, mis hermanos. Yo prefiero tener a ustedes de amigos. Yo no busco ni mendigo amistad del mundo que no me enseñan nada, para nada. Que se conviertan o no se conviertan, eso no depende de nosotros, depende de Dios. El poder radica en el Espíritu Santo de Dios. El poder del evangelismo radica en el Espíritu Santo de Dios. Y con esta frase termino. El Espíritu de Dios es el que nos empodera. Él es el que nos da la facultad. Él nos ilumina. Él nos da fuerza para testificar. Por lo tanto, todos los cristianos somos llamados a recibir ese poderoso empoderamiento para salir a evangelizar, para salir a predicar del bendito evangelio de Jesucristo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. Pero si tú no tienes a Dios, no tienes el Espíritu Santo de Dios, pocas ganas o ninguna vas a tener de hablar de Cristo. Amén. Ponte de pie un momento, por favor.
Señor amado, gracias te damos por tu palabra, Dios. Gracias por todas las cosas que tú tienes para con nosotros. Ayúdanos. Te pedimos perdón primeramente por no hacer caso, Señor, al mandamiento de ir y predicar el evangelio. Te pedimos perdón, Señor, por no abrir nuestras bocas. Te pedimos perdón por avergonzarnos de tu reino, avergonzarnos de Cristo, avergonzarnos de la cruz. Te pedimos perdón. Danos fuerza, danos autoridad, danos de tu espíritu para salir afuera y predicar del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Predicar a diestra y a siniestra, en tiempo y fuera de tiempo. Prediquemos a este y a Cristo crucificado. El poder de la cruz. Poder predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a permanecer firmes en el llamado que tú nos has hecho de ir y predicar del evangelio a todas las naciones. Padre, gracias por todo. En el nombre de tu amado Jesucristo oramos. Amén. Amén. Vamos a cantar.